Hola a todos, mi nombre es Federico y trabajo ahora mismo como consultor digital en recursos humanos. Durante los últimos 5 años he trabajado para empresas digitales en el mundo de Internet y empresas en el mundo mobile. Y hoy os hablaré de la formación, una de las áreas más importantes en el área de recursos humanos. Luego más adelante hablaremos también de la formación y learning, que es una tendencia que hoy en día está desarrollada en cualquier empresa, tanto de un tamaño pequeño, mediano, pero también de las grandes multinacionales. Nosotros tenemos en recursos humanos 3 tipos de formaciones: la formación presencial, la formación online y la formación mixta, que incluye una parte de formación online y una parte de formación presencial. En cuanto a la formación, ¿cuándo aplicamos digamos, la formación? Yo creo que hoy en día cualquier empresa debería apostar por la formación de sus empleados, porque antes estaba visto quizás como un gasto y hoy en día es una inversión que cualquier empresa debería invertir en la formación de sus empleados. Vale, la formación sirve para solucionar unas deficiencias de rendimiento, sirve también a nivel de promoción interna y también sirve para motivar un poco a los empleados, ¿no? Digamos que la formación tiene diferentes objetivos. La formación nosotros la aplicamos cuando se incorpora un empleado y también para desarrollar ciertas habilidades que nuestra plantilla, nuestros empleados no tienen, ¿no? En este caso. Cuando hablamos de formación tenemos que hablar también de objetivos. De hecho, la formación va planificada y también necesitamos unos objetivos muy claros cuando formamos al personal de nuestra empresa. Sin objetivos, la formación es prácticamente inútil, podríamos decirlo así. Los objetivos tienen que ser muy claros y tienen que ser medibles. La formación también es algo que debería ser continuada, la formación. No es dar simplemente una píldora a nuestros empleados y luego olvidarnos de ellos. La formación, de hecho, debería ser siempre continuada. En cuanto a los objetivos, tienen que ser muy claros y también cuando hablamos de objetivos hablamos de expectativas. Nuestros empleados tienen unas expectativas que a veces las empresas no pueden cumplir. Y cuando hablamos de expectativas también hablamos de formación. Si yo soy un empleado que, por ejemplo, me espero que mi empresa me pueda formar en técnicas de venta, tengo unas expectativas y tengo unos objetivos. Y en este caso, el Departamento de Recursos Humanos tiene que medir esas expectativas y encontrar una formación adecuada para, en este caso, el empleado o un grupo de personas. Cuando hablamos de formación, hay formaciones técnicas para mejorar algunas habilidades técnicas y otras formaciones que están más dirigidas, por ejemplo, a una parte más que llamamos soft skills, ¿no? Una parte personal. Por ejemplo, una técnica de venta podría ser una formación que sirve para desarrollar determinadas características personales de una persona. Si hablamos de, por ejemplo, un curso de Excel, es una formación técnica y más específica para esta persona, ¿vale? Sirve para mejorar sus habilidades técnicas. Mientras, por ejemplo, técnicas de venta servirá para mejorar unas habilidades personales. Cuando hablamos de formación, también hablamos de desarrollo y es muy importante establecer un plan muy claro de formación y, como os he dicho antes, también tiene que ser seguido en el tiempo. Es muy importante por parte de recursos humanos hacer un seguimiento de esta formación. De hecho, analizar la formación es una parte fundamental para ver si la formación ha sido un éxito o ha sido un fracaso. Tenemos que preguntarnos, ante todo, por qué formar, a quién tenemos que formar y cómo formamos, por ejemplo, los empleados de nuestra plantilla. En este caso, os hablaré más adelante de la formación y learning, que es el tema que trataremos hoy. En cuanto a mi experiencia, yo os puedo decir que en la formación presencial sirve, pero también hay que hacer un seguimiento muy completo en la formación presencial. Cuando hablamos de formación, hay una formación presencial, online y mixta, pero cuando nos encontramos con una formación presencial, tenemos que preguntarnos en qué horario haríamos la formación. No podemos parar nuestra actividad para formar, por ejemplo, nuestro equipo comercial. Sería impensable que una empresa pudiera formar sus empleados durante el horario laboral. Es por eso que la formación e-learning y la formación online es mucho más efectiva y mucho más eficaz. Con la formación presencial tenemos la ventaja que podemos interactuar directamente con el formador, aunque tenemos muchas desventajas porque la formación presencial hay que organizar realmente cuándo paramos nuestra actividad, cuándo formamos nuestros empleados y, sobre todo, dónde realizamos nuestra formación. En cuanto a la formación online y la formación e-learning, es una ventaja porque nosotros podemos, en este caso, formar nuestros empleados sin la necesidad de parar nuestra actividad comercial, por ejemplo,
Y también el empleado se puede formar desde cualquier parte. Si pues, se siente más cómodo formándose, por ejemplo, en su casa, es realmente una ventaja para los empleados. Es por eso que creo que hoy en día la tendencia es la formación e-learning. Cuando hablamos de formación hay varias etapas para establecer un plan de formación. El plan de formación tiene que estar alineado también con las expectativas de nuestros empleados. A veces el Departamento de Recursos Humanos quiere formar en unas habilidades a nuestros empleados que realmente nuestros empleados no nos están pidiendo. A partir de ahí, por ejemplo, con una simple encuesta podremos saber en qué se quiere formar nuestros empleados. Una de las tareas más importantes de recursos humanos es conocer también la formación y, en este caso, por ejemplo, el profesorado. En muchas empresas donde yo he estado hemos formado a las personas sin conocer el profesorado y luego hemos tenido problemas a la hora de, por ejemplo, cambiar el profesor. Es mucho mejor conocer, en este caso, la escuela y también, desde luego, el profesor que va a impartir, en este caso, la formación. Cuando formamos a nuestros empleados tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo y también qué empleados vamos a formar en ciertas habilidades. No todo el mundo, por ejemplo, quiere ser formado en técnicas de venta y por eso es muy importante también identificar cuáles son los empleados que tenemos que formar, en este caso, en técnicas de venta. Como os he dicho antes, ahora hablaremos de la formación e-learning, y la formación e-learning, cuando hablamos de e-learning, es también hoy en día la gamification. La gamificación, de hecho, sirve para formar nuestros empleados a través de videojuegos. Es mucho más atractiva y mucho más divertida para nuestros empleados. De hecho, tiene una eficacia y seguramente es mucho más intuitiva, y también para los empleados tienen una interacción directa, con este caso con la máquina, pero están jugando y se están formando, podríamos decirlo, sin darse cuenta. El videojuego es mucho más lúdico y esto incrementa el rendimiento del empleado y mejora también el esfuerzo del alumno. En este caso, cuando nosotros estamos formándonos a través de un videojuego, estamos un poco emocionando nuestro cerebro. El gaming engancha a sus empleados con una capacitación innovadora y divertida, convierte el aprendizaje en una aventura y motiva a tus empleados, implementa una capacitación real y un impacto real sobre tus empleados. Y se ha comprobado que el 95% de las personas que realizan una formación a través de videojuegos finalizan el juego y es mucho más efectiva que, pues, por ejemplo, una formación presencial. A través del gaming también tenemos una parte de métrica y una parte de análisis muy importante. De hecho, nosotros podemos medir, en este caso, en tiempo, podríamos decir, real, los resultados de la formación. El gaming también tiene un coste menor en cuanto a la formación presencial. De hecho, pues cuando nosotros formamos nuestros empleados a través de plataformas online, tiene un coste menor para el Departamento de Recursos Humanos y, en este caso, para las personas también jugar a algo pues es mucho más divertido que estar, por ejemplo, en una clase que no interactúa directamente con alguien, sino más bien tiene que simplemente escuchar. En este caso, cuando hablamos de gaming, también hablamos de un input y de un output. Cuando hablamos de gaming, hablamos también de una empresa muy conocida que se llama GameLearn. En este caso, ellos tienen 3 videojuegos y en cada videojuego mejora pues, una habilidad de los empleados. Por ejemplo, tenemos un juego que va mejorando la gestión del tiempo. Estos cursos, o el videojuego, es también customizable, es decir, se puede adaptar a la necesidad de cada cliente. Gracias a uno de los videojuegos que nosotros implementamos digamos, en la empresa, realmente tuvimos por parte de los empleados una acogida muy buena. De hecho, las personas estaban muy contentas de jugar y es también una forma diferente de formar a nuestros empleados. Ya no es la formación clásica, que es más una formación presencial, sino más bien pues es mucho más lúdica, ¿no? Como os decía antes. Uno de los videojuegos está ambientado en una isla y en este caso nosotros somos un personaje que tiene que salvar pues todos sus compañeros de la isla. Es una isla abandonada, pues en este caso la persona tiene a través del videojuego pues que salvar sus compañeros. Aquí estamos desarrollando, por ejemplo, una habilidad de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque tienen que fabricar, en este caso, un barco, ¿vale? Con pocos materiales que ellos tienen, pues tienen que fabricar un barco. En este caso, a través del videojuego, la persona tendrá una serie de opciones, cómo contestar, por ejemplo, a otra persona que está en la isla y también qué herramientas vamos a usar para construir este famoso barco. Según la respuesta que nosotros damos a los otros miembros de la isla, podremos construir el barco en 1 semana, en 2 semanas o en 3 semanas. Y eso también es muy importante a la hora de evaluar, por ejemplo, en este caso, un determinado empleado, porque hay empleados que terminan el juego en 1 semana, otros empleados que terminan el juego también en 3 semanas. Aquí tenemos otro dato que es medible, porque estamos hablando de formación de gaming
Y en este caso, pues con el gaming también, como os decía antes, a través de videojuego podemos sacar unas conclusiones para nuestro equipo de recursos humanos, para luego también ver dónde podemos seguir trabajando, en este caso con los empleados. Cuando nosotros implementamos el gaming en la empresa, recuerdo que tuvimos el 95% de satisfacción por parte de los empleados. De hecho, pues cada año repetimos con un juego diferente. Hay diferentes juegos y diferentes empresas que ofrecen esta posibilidad de gamificar sus empleados. Y creo que para recursos humanos tenemos que también ser siempre bastante innovadores a la hora de buscar nuevas formas y nuevas soluciones para nuestros empleados. Una de las partes más importantes para recursos humanos hoy en día creo que también es ser muy creativo, ¿no? A la hora de aportar soluciones. No tenemos que estar, digamos, con las típicas soluciones del pasado, de, por ejemplo, en este caso, una formación presencial, sino también ser innovadores. Yo creo que la innovación hoy en día va ligada a cualquier empresa y cualquier departamento, ¿no?, de la empresa. Como os decía antes, las ventajas del gaming es que el empleado pues interactúa directamente con la máquina y también es algo lúdico, que a la persona no le pesa, pues para la persona no es pesado, ¿no?, formarse a través de un videojuego. Cuando de hecho pues nosotros nos acercamos, por ejemplo, a un equipo comercial y pues le decimos que tendrá que hacer una formación presencial, la acogida yo creo que es mucho mejor si decimos que pues chicos, vamos a jugar y jugando nos vamos a formar. Es mucho más efectiva y mucho más eficaz. Cuando hablamos de e-learning también hablamos de una plataforma que se llama Learning Management System o LMS. Con la plataforma pues podemos gestionar por los usuarios las altas, las bajas, por ejemplo, de un curso, podemos estar monitorizando pues, los empleados, en qué punto están, por ejemplo, de un curso, podemos comunicarnos directamente con ellos, podemos también pues, enviar material online para que los alumnos también pues, tengan, en este caso, algo pues, material, por ejemplo, si lo quieren imprimir, ¿no? Si queremos enviar pues, algunos apuntes sobre el curso, sobre la formación. Vale, cuando hablamos del e-learning, pues también estamos hablando, por ejemplo, de realizar webinar en un aula virtual. En este caso, pues los alumnos tienen una interacción directa con el formador o con el profesor, ¿no?, en este caso. Y, por ejemplo, son cursos que nosotros podemos dar a nuestros empleados y tendrán una interacción directa online, en real time, directamente con el formador. Como os decía antes, el e-learning tiene un coste menor. Para recursos humanos, al final tenemos un presupuesto mucho más alto y podemos, en este caso, pues dar una formación, por ejemplo, pues a través del gaming, continuada en el tiempo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, comprar un videojuego, por ejemplo, en la nube, que está en la plataforma, que, por ejemplo, pues comprar en este caso un curso de formación presencial para nuestros empleados. Ahora os quiero hablar del impacto del e-learning en el departamento de recursos humanos. La versatilidad del e-learning tiene la gran ventaja que permite desarrollar y difundir la cultura organizacional a lo largo de toda la organización. Contrariamente a lo que suele suponerse, los mejores talentos pueden sentirse motivados a compartir información estratégica si eso les brinda un sentido de reconocimiento y prestigio. ¿Por qué deberíamos implementar un proyecto de e-learning? Cuando hablamos, por ejemplo, de formar una persona, recursos humanos a veces piensa que estamos formando una persona que a los 6 meses probablemente se marchará, ¿no?, de nuestra empresa, pero no es así. Al final es una forma también de motivar los empleados de la empresa. Y simplemente esto era también un poco una paréntesis y os quería hablar, pues, porque es muy común, ¿no?, pensar entre nosotros en recursos humanos que formar una persona, más que una inversión, es un coste, ¿no?, cuando no es así. Una de las partes importantes para que un curso de e-learning no sea un fracaso es que el curso, a veces pues los empleados no saben, en este caso, qué curso van a realizar, ¿no? Y el curso, por ejemplo, no cuenta en este caso con el respaldo de los mandos intermedios. Y otro factor que también afecta al desarrollo del e-learning es que la animación y los tutoriales son deficientes. A veces también, pues, factores que afectan al e-learning es la falta de experiencia por parte, en este caso, del formador, y la construcción del curso, pues también tiene que ser una construcción basada en los objetivos de la empresa. De hecho, en cada empresa tenemos unos objetivos determinados y la formación e-learning se tiene que adaptar a los objetivos de la empresa y de los empleados. El e-learning crece a medida que su aplicación se hace extensiva a toda la organización y a un mayor número de acciones. Los responsables, en este caso nosotros de recursos humanos,
deberíamos evitar la tentación de querer imponer su uso de una forma, digamos, compulsiva y de una sola vez. Al mismo tiempo, yo creo que es importante, por nuestra parte, implementar el e-learning poco a poco. No podemos imponer una formación e-learning, en este caso, para toda la empresa. Yo, por ejemplo, os puedo decir que en mi caso, pues nosotros tuvimos una muy buena acogida cuando lo implementamos en el equipo de, por ejemplo, el equipo comercial, y luego pues lo fuimos ampliando a otros equipos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en una empresa, implementamos el gaming, empezamos por un departamento para luego ampliar esta experiencia a otros departamentos. Y al final creamos también unas expectativas, podríamos decir que fue como un experimento mágico también para los demás, y creamos unas expectativas, yo creo, también muy bonitas por parte de los empleados, porque todo el mundo, ¿no?, al final quería jugar al famoso videojuego, ¿no? Al final estamos hablando de gamificar la formación, y en este caso lo hicimos también nosotros como Departamento de Recursos Humanos, jugando un poco con los otros departamentos. Una vez que los empleados hayan finalizado, por ejemplo, nuestra formación en learning, o pues en nuestro caso, antes hemos hablado de gamificación en videojuego, tenemos que hacer un seguimiento de la formación. Es decir, la formación no puede ser simplemente dar un curso de formación, o en este caso, pues que la persona juegue, sino que necesitamos un seguimiento. Por parte de recursos humanos es muy importante este rol. En algunas empresas muy grandes existe un rol muy bien definido que se encarga simplemente, vamos a decir simplemente, ¿no?, de la formación, pero también de hacer este seguimiento con todos los empleados. Por ejemplo, a través de encuestas podemos preguntar al empleado si la formación ha servido o no ha servido, si la formación ha sido un éxito o ha sido un fracaso. Y eso es un seguimiento que tenemos que hacer de una forma continuada. Una vez que nosotros hayamos también sacado, digamos, los resultados de la formación, si ha servido o no ha servido, hay que seguir preguntando al empleado si, por ejemplo, considera que tiene que seguir formándose, ¿no? Yo creo que a veces uno de los errores fundamentales de recursos humanos es preguntar, pero no tomar la iniciativa, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy importante que también nosotros podamos tomar la iniciativa y hacer propuestas de valor a nuestros empleados, en este caso hablando con el manager de cada equipo. Una de nuestras funciones muy importantes es también detectar, ¿no?, necesidades de formación, y a partir de ahí pues elaborar un plan de formación y una propuesta de valor para nuestros empleados. En definitiva, yo creo que el e-learning es realmente la formación del futuro. De hecho, pues nosotros, yo creo que ya con la flexibilidad que hay hoy en día, no deberíamos ya dejar, digamos, la parte de formación presencial para enfocarnos mucho más a la formación y learning, y sobre todo, yo creo, en nuestro caso, a la gamificación, ¿no?, de la formación. Como os he dicho antes, es una forma mucho más lúdica, mucho más divertida de formar a nuestros empleados, y creo que tenemos unos resultados efectivos y podemos medir los resultados, que es algo muy importante, medir de una forma real, que antes con la formación presencial no podíamos medir en tiempo real si la persona le gustaba o no le gustaba, en este caso, la formación. Y con esto terminamos, y espero que os haya gustado. Para mí ha sido un placer explicaros un poco la formación y la parte de gaming y de learning. Game over.